Hola, hola, muy buenos días tengan todos ustedes que el día de hoy nos acompañan. Mi nombre es Lucy García y les doy la bienvenida a este su programa Balance y Sazón, que como todos los lunes transmitimos desde Radio Centro Multicultural acá en Pontiac, Michigan. Y como cada semana, bueno, pues les agradezco a todas las personas que nos escuchan ya desde hace un tiempo y para quienes no nos han escuchado y nos sintonizan por primera vez, me presento nuevamente, soy Lucy García, soy nutrióloga. Soy educadora en diabetes y actualmente me dedico a ayudar a las personas que quieren mejorar su relación con el cuerpo, con los alimentos y cualquier tipo de padecimientos, pero no centrado en el peso, sino en una alimentación más integral, siempre cuidando el balance con amor y con mucho sazón, como todo en esta vida, para vivir una vida en plenitud. Así es que bueno, pues el día de hoy traigo un tema muy común en estos días, que es la hipertensión. Ya hemos hablado un poquito de este tema en otras ocasiones, pero para hablar un poquito más a fondo y sobre todo hablar del tratamiento, qué es lo que nos ayuda, qué nos hace bien y qué no nos hace bien para cuidar nuestra hipertensión, vamos a tener aquí el día de hoy a un invitado. Él se llama Abraham López, perdón, estoy aquí checando su. Abraham Díaz, perdón, ya me equivoqué. Abraham Díaz, él es originario de la ciudad de Oaxaca, es licenciado en nutrición, es especialista en el manejo nutricional del síndrome metabólico y además es coach en bienestar y salud. Tiene 6 años de experiencia en el tratamiento de enfermedades crónicas, con un enfoque no centrado en el peso y dirigido hacia la educación y la consejería para el cambio de hábitos. Pues bueno, Abraham, pues bienvenido. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Hola Lucy, mucho gusto también y pues también el gusto es mío en estar ahorita contigo y con tu audiencia para platicarles sobre este tema que, como bien lo dices, creo que es de los más recurrentes, sobre todo en la población latina. De hecho, tenemos predisposición como población latina genética hacia la hipertensión y creo que más que nada para ir empezando a checar qué es lo que es la hipertensión, porque muchas veces creo que nos dan el diagnóstico, nomás nos dicen se te sube la presión, pero no nos logran especificar cuál es el mecanismo, por qué sucedió. Y siento que ahí es donde hay como un quiebre entre las personas. Eh, un, un factor que es bien importante para que empecemos a cuidarnos, creo que tiene que ver mucho con la información que obtenemos y cómo se nos proporcionó desde un inicio para ir avanzando durante estas etapas, porque se suele hablar bien poquito de lo que es la etapa de duelo de una enfermedad cuando se pierde la salud. A veces pensamos que el duelo solamente es esto de cuando pierde un familiar, cuando alguien fallece, pero no se está teniendo esta idea también acerca de cómo perdí yo mi salud. Y si no me están explicando cuál es la raíz del problema, por qué sucedió, aparte de que voy a caer más adelante en charlatanería, a lo mejor personas que me están vendiendo curas mágicas, remedios caseros, pues también voy a tener como un conflicto interno de qué es lo que me está pasando, por qué me sucedió. Hay que hacer desde ahorita como una distinción entre los tipos, vamos a llamarle así, de hipertensión. Solamente vamos a quedarnos con dos grupos grandes, que es em, la primaria, que es una que a pesar de que es la más difundida, la que la mayoría de las personas tienen, pues no tenemos una razón como tal por la cual nos está dando. Sabemos que hay factores, por ejemplo, la genética, el ser de población latina, el ser población afroamericana, nativa americana, tiene mucho, pero mucho que ver, una carga genética muy fuerte, se asocian otras situaciones como el estilo de vida, podríamos mencionar por ahí el consumo de alimentos, pero también, o sea, hay demasiados factores alrededor de nosotros para que podamos tener a veces una incidencia o un cambio sobre el desarrollo de la enfermedad. Entonces no sabemos bien por qué sucedió y a veces sucede de la nada. Muchas veces se le suele decir a las personas, fue a causa de tu peso, pero si tenemos, por ejemplo, una persona que es delgada,
Ujú. pues ahí entonces a qué se le echa la culpa, ¿no? Ahí es donde ya se empiezan a buscar otros factores, pero pues en personas de cuerpos más grandes sí es directamente ir a atacar sobre el peso y el tratamiento, que es algo que vamos a platicar ahorita más adelante, pues es enfocado en el peso. Y el otro tipo de hipertensión, la que es de tipo secundaria, en esa sí podemos encontrar una razón. Eh, Muy generalmente nos vamos a ir como a todo lo que tenga que ver con estos sistemas que tienen que ver con la sangre, por ejemplo el corazón, por ejemplo los riñones, pero también puede haber otras situaciones como tumores que den específicamente en una sección de los riñones que producen algunas sustancias que alteran la presión sanguínea. Y pues ahí sí tenemos una razón. En el momento en el cual se quite lo que le está originando, es en cuanto vamos a tener como una solución. Podríamos decir ahí que es una hipertensión que es temporal. Y también puede haber algunas que nos inducimos. Estas ya son como pues un tercer tipo, pero pues no se habla tanto de ellas porque pues también son como pasajeras, pueden ser por medicamentos, puede ser inclusive si llegamos a tener un desbalance de líquidos, como por ejemplo si me estoy desangrando, pues mi cuerpo va a tratar de hacer algo al respecto. Si también estoy deshidratándome, o sea, hay varias razones por las cuales me pueden dar, pero pues son temporales, entonces estas no tienen como tal un diagnóstico que sea tan preciso o tan necesario. Hablando un poquito de por qué o cuál es el mecanismo en mi cuerpo de la presión sanguínea, así como de forma súper sencilla, podríamos encontrar que pues mi corazón es el que va a bombear sangre a mi cuerpo. Y si vemos el corazón como una bomba de agua, por ejemplo, y si estamos viendo las arterias y las venas como mangueritas dentro de mi cuerpo, pues está impulsando todo este líquido a través de esos caminitos. ¿Qué es lo que pasa dentro de la hipertensión? Es que se empiezan a hacer mucho más angostas todas las paredes de mis arterias y entonces le va a costar a mi corazón mucho más trabajo. Se va a aumentar la fuerza con la que tiene que estar bombeando sangre para que logre pasar la presión, para que logre pasar la sangre a través de esas paredes, ¿no? Puede ser por varias razones. Como ya hablamos un poquito al principio, no sabemos principalmente por cuál fue, solamente sabemos que se disminuyó em, el tamaño por el cual está pasando la sangre. Pero también a veces, por ejemplo, si tenemos antecedentes por mucho tiempo de colesterol elevado, de triglicéridos, de todo esto que conocemos en nuestros análisis como lipoproteínas, o que no suelen decir los lípidos en nuestros estudios y que a veces no nos explican qué son, tiene un potencial de riesgo a largo plazo de que se empiece a acumular ciertas paredes, ¿no? Se les conoce como ateromas, placas de ateroma, y eso también, a pesar de que a veces no tenga yo una presión arterial hereditaria o factores para que yo haya heredado la enfermedad, pues el hecho de que empiece yo a tener así como acumulaciones dentro de las paredes de mis arterias, también empieza a dificultar el paso de la sangre. Y esto pues también puede volverse más riesgoso porque en algún punto se podría soltar alguna de estas placas e irse a algún otro punto de mi cuerpo, ¿no? Y ahí es donde ya tenemos otros problemas, si se va al cerebro, si se va a las piernas, si se va a los pulmones, por ahí. Ujú. Y pues también, por ejemplo, ya no se ve tanto, porque pues afortunadamente creo que al paso del tiempo se ha disminuido el hábito del tabaco, pero antes una de las principales razones también era el uso del tabaco. En este caso no era por placas de ateromas, y esta parte sí es como media confusa porque son parecidos los nombres, porque tenemos arteriosclerosis, que es el endurecimiento de las paredes de las arterias, y eso sí es a causa por ejemplo, el tabaco. Por eso es que a veces sí está como esa confusión entre ateroma y arteriosclerosis. ¿Cuál fue la razón por la cual sucedió la hipertensión? Creo que esa es una explicación un poco sencilla de entender por lo cual es lo que está sucediendo la hipertensión en la mayoría de las personas. Claro. Muy bien. Pues bueno, y ya conociendo por qué se da, ya entendimos que pues puede ser por muchas causas. Una de las, fíjate que
hablando de no pesocentrismo, que yo también manejo la nutrición no pesocentrista, me sucede, últimamente he tenido varios pacientes con hipertensión, pero curiosamente personas delgadas. Normalmente, como lo acabas de comentar, ¿no? Se creía, ¿no? De que, ay, pues tienes sobrepeso y por tener un cuerpo grande, entonces vas a tener hipertensión. Pero ya hemos visto que no necesariamente. Hay muchas personas delgadas que padecen hipertensión y pueden ser otras causas, ¿no? Probablemente la vida es tan estresada en la que vivimos, la genética que juega un papel súper importante. Pero bueno, a ver, hablando de eso, pues lo primero que te dicen para la, yo recuerdo cuando estudié la carrera de nutrición, ¿no? El principal tratamiento para la hipertensión era bajar de peso y disminuir la sal, ¿no? Porque, y hacer ejercicio. Eran esas tres cosas. Pero bueno, ¿y dónde quedan las personas delgadas? Entonces, dices, y a las personas delgadas, ¿qué les vas a mandar a bajar de peso y a hacer ejercicio? Hay personas delgadas que comen perfectamente bien, saludables, o tienen un peso normal, hacen ejercicio y tienen diabetes. Digo, diabetes, hipertensión, también diabetes, hablando de las enfermedades crónico-degenerativas. Pero para tener un poquito más claro, digo, si no nos vamos a enfocar en el peso, este, ¿qué recomendarías tú? O sea, ¿cuál sería una alimentación cuáles son los consejos para mejorar mi hipertensión? Porque, bueno, cabe mencionar también que pues los riesgos de la hipertensión, porque también conozco mucha gente que no le hace caso a la hipertensión, ¿eh? Como que, ay, tengo hipertensión y me tomo la pastillita y nada más. O sea, no le toman la seriedad que puede ocasionar, como que les da más miedo la diabetes que la hipertensión y cuando les digo es que tienen las mismas complicaciones porque las dos se refieren a estar relacionada a tu sangre, ya sé que la sangre va con una presión rapidísima o la presión va cargada de azúcar, pues va a dañar los mismos órganos, ¿no? Ojos, riñones, corazón, etcétera. Ya como que se sacan de onda porque muchas veces no le tienen el mismo cuidado a la hipertensión. Pero pues lo que queremos es evitar las complicaciones. ¿Qué opinas de esto? Sí, de hecho, o sea, me pareció un nombre muy alarmista antes, pero le decían a la presión arterial en tiempos de mis papás, por ejemplo, el asesino silencioso, porque las personas, o sea, no te das cuenta de que tienes la presión alta. A menos, y pues seamos honestos, nadie va al médico con la constancia que deberíamos ir, ni siquiera a un check-up. A ir, se suele recomendar que sea mínimo una vez al año antes de los 35, posteriormente cada 6 meses. No lo hacemos la mayoría de las personas. Entonces, ¿cómo podemos saber que tenemos la presión alta? Sino cuando, por ejemplo, ya me está zumbando el oído, ya estoy escuchando un pitido, ya me duele la cabeza y no sé por qué. Y ahí es cuando se hace la determinación y cuando ya, pues, ni siquiera, sí se pueden hacer cambios, porque no es, por ejemplo, como la diabetes que tenemos a veces estadios tardíos, ¿no? Que se suele detectar 10 años después, ya cuando hay complicaciones. En la presión arterial se le suele llamar el asesino silencioso porque, pues, de pronto alguien ya tenía, una embolia, de alguien ya tenía, un infarto, ¿no? Por esas razones, porque no hubo un chequeo antes. Eh, yo creo que es importante que ese sea uno de los factores principales que empecemos a tenernos, el hecho de estar checando constantemente nuestra salud. ¿Qué es lo que podríamos hacer en cuestiones ya cuando me dijeron, ok, tienes hipertensión arterial, independientemente de nuestro peso? Hay factores que, de hecho, apenas el año pasado empezaron a tomarse en cuenta. Se ha ido haciendo una actualización de parte de la Asociación Americana del Corazón, que es como que el estándar a lo largo de todo el mundo sobre presión arterial, sobre todos los temas del corazón, que se le conoce como los 8 esenciales. Involucra cosas que podemos hacer que son súper sencillas y que algunas sí hay que hacer algunos ajustes con respecto, por ejemplo, al peso. Creo que desde las principales comienza con el peso. Habla acerca de que en el pasado se hablaba de pérdida de peso, pero ahorita, aparte de que el efecto de la pérdida de peso es mínimo, a comparación de si yo vuelvo a subir de peso, que ahí sí ya empiezo a tener riesgos, pues ahora se habla de un mantenimiento.
Es preferible que mejor mantengas ese peso a que andes intentando otra vez, y sobre todo por el efecto del rebote, que es lo que solemos conocer popularmente. Va a tener mucha más carga dentro de tus niveles de presión arterial el que otra vez vuelvas a subir de peso que el que intentes bajar. Entonces, lo preferible ahora que se habla es el mantenimiento. También te hablan acerca de seguir una dieta sana. Ahorita vamos a hablar un tema aparte de acerca de la dieta, pero vamos a determinarlo en comer mejor, ¿no? Porque a veces las personas, pues sí podemos hacer, en lugar de estarnos quitando cosas, creo que podríamos empezar a sumar algunas otras dentro de nuestra vida. Ser más activos, de eso no me queda más duda. También eso es algo que no estamos haciendo con regularidad las personas. Eh, Nuestro cuerpo está diseñado para hacer un mínimo de 20 kilómetros de actividad al día, pero ya no lo estamos haciendo. Y esa es una realidad. Y otras cosas como quitar el tabaco, eso ya se ha visto muy poco. Creo que son generaciones anteriores donde todavía podemos encontrar personas que usan el tabaco, pero pues ahorita, por ejemplo, en los jóvenes, como es muy reciente el uso de vapeadores, el uso de plumas, todo esto, no sabemos los efectos que puedan tener, aunque no se usen eh, agentes que contengan tabaco, pero pues no sabemos cómo puede ser la combustión, ¿no? Que también puede ser un factor eh, integral en el desarrollo de las enfermedades. Hablar acerca también de el chequeo del azúcar, como hablábamos, la diabetes tiene una relación también esencial con el hecho de padecer hipertensión, el chequeo del colesterol, como tal, podemos hablar acerca no solamente, muchas veces se habla sobre el colesterol total, Ujú. deberíamos estarlo teniendo por debajo de 200, pero también enfocarnos en las fracciones de cada uno de estos colesteroles, porque también a veces nos hablan de colesterol bueno, no sabemos cuál es el colesterol bueno, y pues tengo 200, ok, pero pues del colesterol que deberíamos estar teniendo en una proporción menor, pues estás en 30, ¿no? Cuando deberías estar entre 40 para mujeres y 50 para hombres. Entonces, de nada nos sirve que estemos teniendo esos 200, que estemos en rango, si el colesterol que es el que nos está apoyando, pues no está en las cifras que deberíamos tenerlo. Y finalmente, pues dentro de estas 8 características que son esenciales para el mantenimiento de la salud cardíaca, entre ello de la presión arterial, pues checar nuestra presión, tener las cifras mínimas. Hay ajustes que se hacen entre, por ejemplo, para la edad. Hay ajustes que se hacen, por ejemplo, para eh, 120-80 se solía recomendar como la cifra generalizada, pero ahora sabemos que, por ejemplo, para personas que ya viven con diabetes, para personas que están en ciertas edades, para personas que a lo mejor y se está dificultando el manejo de la diabetes y que no podemos dejarles una cifra tan estricta, también para eso hay algunos ajustes en cuanto a las cifras que se deberían mantener. Em, Esos creo que son los factores importantes a determinar, aparte de la alimentación, que es algo que ahorita vamos a estar platicando. Muy bien, pues qué interesante saber todo esto, Abraham. Y bueno, y ahora, ¿qué nos recomiendas para cuidar nuestra alimentación cuando ya tenemos diabetes? Porque una cosa es prevenirla, ¿no? O sea, ¿manejaría igual la prevención que el tratamiento? Mm, Básicamente, antes se recomendaban dietas. Antes era como así, sacaban de un cajón una lista, empezaban a tachar cosas, como ya mencionaste al inicio. El principal punto de partida para la hipertensión era la sal. Ahorita sabemos que no necesariamente por el hecho de que a las personas no estamos consumiendo demasiada sal, pero ni siquiera a partir de los alimentos. La estamos consumiendo a partir de, por ejemplo, productos industrializados, alimentos procesados. Y también de aquí hay que hacer una distinción porque a veces escuchamos procesado y pensamos que es lo peor del mundo, pero todos los alimentos pasan por un procesamiento. Pero también están, por ejemplo, los ultraprocesados, que sí son alimentos que ya básicamente no están compuestos de sus elementos fundamentales. Por ejemplo, una papa, pues ahora ya es como un polvo de papa, ¿no? Reconstituido para hacer otra cosa. Ahí es donde tenemos más potenciales consumo, que no nos estamos dando cuenta de sodio,
que pues es uno de los elementos que componen a la sal. Pero no todas las personas reaccionan a la sal. Y aparte, o sea, la presión de no todas las personas, hay personas que sin hipertensión se les puede subir la presión consumiendo sodio. O las personas, por ejemplo, que después de que andan comiendo, no sé, se van a comer a algún restaurante de hamburguesas y al otro día tienen los tobillos hinchados porque están reteniendo líquidos y no necesariamente tienen la presión alta. Entonces, la, también por eso es que se suelen recomendar ahora patrones de alimentación. Por ejemplo, el Mediterráneo, que es como todas las personas se dice que deberíamos estar comiendo, a pesar de que, por ejemplo, en países como México, pues el costo de vida para estar consumiendo aceite de oliva extra virgen, pues no nos daría, pero sí se pueden hacer, por ejemplo, patrones que sean ajustados, patrones tipo Mediterráneo. ¿No? Donde podamos intercambiar, por ejemplo, los aceites benéficos que tienen el aceite de oliva por alimentos que estén más al alcance, como el aguacate, que ya afortunadamente pues pasamos esa temporada donde estaba como precios exorbitantes. Otra vez ya es alcanzable para la mayoría de las personas, las sardinas, las nueces, los cacahuates, podemos estar teniendo eh, alimentos que se puedan integrar dentro de un patrón de ese tipo y además que pues ya no tratan o ya no tienen que ver con como antes que se siguiera estrictamente que te tuvieras que comer tal porción de tal alimento, ¿no? Simplemente nos dice vegetales abundantes, que empecemos a comer cereales integrales, que consumamos agua, que haya más movimiento. De eso se tratan los patrones, de adaptarnos o ajustarnos a un marco, no hablar como antes de porciones. Y el que es esencial dentro de la hipertensión por muchos micronutrientes que está conteniendo, por ejemplo, una baja cantidad de sodio, a pesar de que el sodio no sea como que la razón principal, como ya lo platicamos antes, ahorita para para que se nos eleve la presión, sí juega un papel importante, pero pues no hay que ponerle tanto enfoque ahorita. Pero el patrón DASH, la dieta tipo DASH, que ahorita es más reconocida como patrón, por el hecho de que tiene una mayor cantidad de potasio, tiene una mayor cantidad de calcio y un poquito de magnesio, ¿no? Y pues es basada en plantas, que ahorita es lo principal, que empecemos a pasar de una alimentación basada en animales hacia una alimentación basada en plantas, porque también hay componentes dentro de las carnes que pueden estar elevando a nivel de microbiota, que es algo que también es importante ahorita recalcar, pues nuestra presión arterial. Los A ver, elementos, pero te voy a sí, interrumpir. Entonces, nos estás diciendo así para aclarar aquí, ujú, que, por ejemplo, antes nos decían quitar todo lo que sea sal, ¿no? No consuma sal, no consuma sodio. Entonces, el nuevo enfoque, bueno, nuevo tratamiento que se recomienda para la hipertensión es no enfocarnos tanto en la sal, en el consumo de sal. Sí disminuir todos los alimentos conservados, como tú nos dijiste, pero no enfocarnos tanto en el consumo de sal, ¿verdad? Creo que como ir exacto. aclarando para que quienes nos están escuchando y si tienen alguna duda. Y claro, de hecho, si hablamos acerca de cantidades, la de sodio ahorita está en 5 gramos, que es una cucharadita. O sea, inclusive sería bien difícil cuando se lo enseño a las personas, hasta gráficamente, se les hace difícil imaginarse qué hago con esa cucharadita a lo largo del día. No me vas a ver la comida. Creo que ahí hay que empezar a alejarnos un poco del sodio, o sea, sí, la sal intensifica los sabores, pero podemos empezar a irnos por la parte, por ejemplo, de los, empezar otra vez a regresar a las hierbas de olor, a empezar a todos los aromáticos, empezar a encontrar nuevas formas de percibir el sabor normal de los alimentos, el sabor natural de los alimentos es algo que también nos ayuda mucho la alimentación intuitiva, el mindful eating, el reconocer cómo nos sabe un alimento. A veces me gusta, por ejemplo, lo dulce de un café, pero no Ujú, me está gustando como tal el sabor del café, o me gusta lo salado que me saben las carnes, ¿no? O que me sabe, por ejemplo, una tortilla cuando la frío, pero entonces no estás teniendo el sabor como tal del alimento. ujú. Y bueno, entonces, o sea, aumentar.
como tú dijiste, ciertas cosas en vez de eliminar. Entonces, la alimentación DASH, que es lo que nos estabas explicando, está basada en plantas, ¿no? Como que regresar a lo que es, a consumir más vegetales que carnes. ¿Y qué más? ¿Qué más nos puedes decir de esta alimentación? Como tal, también hay ajustes dentro del patrón tipo Dash. Existe uno que ya está más centrado en plantas y existe como el tradicional. El tradicional, inclusive, a pesar de que en otros patrones se suele quitar, incluye mucho los lácteos, porque los lácteos tienen calcio y tienen magnesio que nos ayudan también a algunos elementos dentro de nuestro corazón, dentro de la transmisión también de la sangre, la circulación de la sangre, y reducir la cantidad de carnes rojas y si podemos incrementar la cantidad de pescados, de pollo, inclusive de hecho se recomienda 2 veces a la semana el pescado como tal, pues es algo que a veces se nos puede volver inalcanzable en algunas Ujú, sociedades. El incremento también de nueces porque tienen microelementos como el potasio, como el magnesio, vitaminas, además de que tienen los aceites que estamos buscando y que no vienen totalmente o no tenemos que utilizar como tal el aceite de oliva, por eso es que se suelen recomendar. Sí hay como tal ciertas cantidades, pero más que nada no porque sea una dieta, sino por el hecho de que con esas vamos a estar consiguiendo tal cantidad de los micronutrientes, o sea, de las minerales que estamos buscando. Y por el otro lado tenemos la que pues le podemos estar basando en plantas. Y ahí, porque a veces creo que el miedo de las personas es de dónde voy a sacar mis proteínas, ¿no? Y pues ahí las podemos estar obteniendo como tal de las mismas nueces que ya incluía como tal el patrón anterior, pero aquí también podemos hacer todos estos cambios por leguminosas, que principalmente creo que es la fuente que la mayoría de las personas conocemos. Chícharos, lentejas, frijoles, que suelen ser también una parte de la alimentación también que ya integramos como mexicanos o como personas latinas. ujú. Muy bien, Abraham. Pues bueno, pues qué interesante conocer esto porque a veces se nos cierra el mundo creyendo que ya no podemos comer nada, que no podemos comer sal y que nos vamos a comer, a morir de hambre porque no nos va a gustar lo que vamos a comer, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya escucharon, no hay que tenerle miedo, hay que escuchar a nuestro cuerpo. Como lo mencionaste, yo practico mucho lo que es la alimentación intuitiva y consciente, el mindful eating. Escuchar a nuestro cuerpo para saber qué es lo que le gusta, qué es lo que le hace sentir bien y seguir estas recomendaciones que nos acabas de decir. Muy interesante, aumentar el consumo de vegetales. En México, en los países latinos, creemos que no consumimos vegetales, pero por ejemplo, yo siempre les digo a los mexicanos, oye, todas las salsas y los chiles que comemos está a base de chile, tomate, jitomate, cebolla, ajo, ¿no? Cilantro. Entonces hay que aumentar el consumo de vegetales, de las leguminosas, disminuir, es verdad, tratar de disminuir en medida de que se pueda, pues todos esos alimentos conservados, ¿no? Yo ahora que vivo en Estados Unidos, yo comparo el consumo de alimentos de la tiendita en México. O sea, es impresionante cuando voy a México y llevo a mis hijos a ver una tienda, así la cantidad de papitas y cantidad de donas y todo el mundo los consume, gancitos. Aquí fíjate que sí se consume, pero creo que no está tan al alcance como allá en México. Entonces, es verdad lo que dijiste, es también la economía. Y muchas veces para los mexicanos es más barato un litro de refresco que un litro de leche, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues hay que reconocer eso y ver qué tenemos a nuestro alcance, pero en nuestra medida tratar de aumentar esos alimentos ricos en fibra, en vitaminas, en calcio, los vegetales que nos recomendaste. Y pues si se puede, disminuirle también a la sal, pero poniéndole más sabor con esos, hierbitas aromáticas que nos recomendó Abraham. Claro que sí, se le puede aumentar el sabor de otras maneras y moviéndose. También hablaste lo del ejercicio, que es muy importante, ¿no? El ejercicio, el movimiento ayuda a desestresarnos, a estar calmados y el estrés, acuérdense que no es el enemigo de todas las enfermedades. Entonces,
estar calmados, relajarnos, nos ayuda a sentirnos bien y el ejercicio por sí solo pues nos ayuda a mejorar la circulación y la presión arterial también. Bueno, Abraham, pues se nos acaba el tiempo porque aquí el tiempo pasa volando, pero no sé si nos quieras dar una última recomendación para quienes nos están escuchando. Sí, súper rápido, solamente que la Asociación Internacional de Medicina del Estilo de Vida también recomendó el estar presentes y la disminución del estrés. Creo que ese es un componente esencial del que se habla muy poquito dentro de la hipertensión. Súper importante. Pues yo desde que estoy en este nuevo enfoque, eh, yo creo que es de lo más importante, ¿no? De lo más importante el manejo del estrés, porque el estrés nos ocasiona todos los problemas. A veces decimos, ay, es que lo que comí y dolores aquí, dolores allá, es que es mi peso. No, muchas veces el estrés, el estar inmóvil, el sedentarismo, las emociones. Entonces, cuando uno está estresado, te duele la cabeza, te duele, hay gastritis, colitis, la espalda, bueno, todo. Entonces, estar presentes, practicar meditación, estar relajados, hacer movimiento placentero, que te guste, que disfrutes, que no lo hagas porque lo tienes que hacer y porque quieres modificar a tu cuerpo. Algo que quiero rescatar, que algo que tú comentaste, es eso que de las nuevas normas o nuevas, no sé, información, que antes se creía que bajando de peso lograbas mejorar la hipertensión. Hoy se sabe, hay estudios, ya lo he comentado creo que en algunos otros programas, pero hoy se sabe y hay mucha información, evidencia científica, que cuando tú estás sube y baja de peso, que eso es lo que se logra con las dietas, cuando no son dietas, o sea, perdurables, ¿no? Sostenibles, está sube y baja, rebote y baja, rebote y baja, eso ocasiona más problemas metabólicos y por tanto, por eso tanta hipertensión, resistencia a la insulina, etcétera, etcétera. Entonces, eso que comentaste creo que es algo bien interesante. Así es que en vez de estar preocupándonos por estar bajando de peso, eh, este, hay que preocuparnos por cuidar nuestro corazón, nuestra salud, nuestra hipertensión y nuestra salud, tanto física como mental, para tener ese bienestar en general, ¿no? Pues bueno, Abraham, ¿qué te parece si nos das tus contactos, dónde te pueden encontrar? Déjenme aquí les digo que Abraham yo lo conocí por Instagram y me encanta todo lo que publica, de verdad es una manera súper interesante y divertida de aprender sobre diabetes e hipertensión, así es que bueno, ¿qué te parece si nos dices dónde te pueden localizar? Sí, claro, me encuentran en Instagram como Esto por Esto Nutrición y en todas las demás redes sociales como Esto por Esto. Esto por esto. Esto por esto nutrición, ya lo escucharon, Abraham, este nutriólogo que se dedica a atender padecimientos crónicos degenerativos como es la diabetes y la hipertensión, así es que tiene esta experiencia para ayudarles, síganlo en sus redes sociales, que de verdad pone una información muy interesante, corta información, muy breve y muy divertida. Así es que bueno, pues yo me despido también de ustedes recordándoles mis redes sociales. Instagram, por Facebook y por YouTube también, Balance y Sazón. Recuerden que por YouTube pueden ver todos estos programas que quieren volver a ver, que quieren ver el video o que quieren volverlos a escuchar. Así es que bueno, pues aquí los espero próximo lunes a la misma hora, 11 de la mañana, horario del este, acá en Michigan. Y bueno, pues recuerden tratar de llevar una vida lo más saludable con balance, con amor y con mucho sazón para disfrutar de esta vida que todos merecemos. Así es que bueno, pues me despido y le paso los micrófonos a Luis. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Alan. Déjame cortar.